En principio, ustedes, no sé si lo habrán notado, pero este taller, el de automatización programada, lo van a tener con dos profes, ¿no? Con Jorge y conmigo. Sí. Idealmente nos vamos a estar dividiendo las tareas más o menos con el siguiente esquema. La idea es que la parte que vean con Jorge sea lo más teórico y lo que vean conmigo es más bien la práctica. ¿Cómo se hace una práctica de estas características en este contexto? Bueno, es un desafío, pero yo el otro día cuando fui a la escuela justamente me pude traer para acá un montón de elementos. Me traje el tablerito con el que trabajábamos con los logos, me traje un PLC más potente, me traje una pantallita, o sea, me traje algunas cosas como para que de repente eventualmente ustedes puedan resolver algunas consignas como las que vi que les mandó Jorge, y quizás yo las puedo concentrar acá y armarlas, digamos, en el programa específico de Siemens y probarlas, ¿sí? Y ver que funcione y hacer todo mediante videos, que es lo bueno, por ahora lo más parecido que tenemos a la práctica. Igual estaría bueno tener cada uno una computadora con el programa. Así Sí, vamos probando. Eso ni hablar, eso ni hablar. Algunas cosas de esas medio como que se están hablando en la escuela porque hay algunas computadoras, no sé, de las primeras camadas del Plan Conectar Igualdad, que están ahí tiradas al pedo porque nadie las fue a reclamar nunca. Entonces, bueno, están tratando de ver a ver si hay alguna forma de desbloquearlas. Profe, hablando de eso, ¿mi computadora qué pasó? ¿Se quedó en el colegio? No, la tengo yo. El último día de clases la saqué por las dudas. Y bueno, la tengo guardada acá en un cajón del escritorio. Porque usted me había dicho que no se podía desbloquear porque tenía contraseña y yo no recuerdo de haber puesto contraseña o si tiene no la sabría. Claro, bueno, me acuerdo que ese era el panorama, entonces, no sé, se le había quedado a la gente de informática como para ver si le encontraban alguna forma de hacerlo, digamos, más clandestino, o nunca lo intentaron o no pudieron, y la cuestión es que quedó ahí, pero bueno, ahora la tengo yo acá, para que no se pierda, Entonces digamos. esa computadora es totalmente inútil. Está claro, está igual que cuando vos no la dejaste en la escuela. Está igual de bloqueada. O sea, me escuchan, pero yo no escucho. Sí, yo lo escucho, Lautaro. Está con música. Escuchando música. Es un irrespetuoso, profe, siempre ingresa a las clases con música. Siempre hace lo mismo. Igual yo estoy escuchando música acá de fondo, así que no me molesta. Eso puede poner el canal de mierda este. No sé, me están escuchando, así que buenas tardes. Buenas tardes, Lautaro. ¿Cómo mierda es esto? Bueno, La vamos boquita. a mutearlo. Sí, vamos a mutearlo hasta que termine de putear. Así que bueno, más o menos esa es la idea del taller, ¿sí? ¿Ustedes saben cómo son las rotaciones de taller que tienen este año? ¿Todas? ¿Las conocen aunque sea? No, nunca nos dijeron sobre las rotaciones. Claro, me imaginé. Bueno, ustedes tienen, si no me equivoco, igual que el año pasado, 6 rotaciones. Tienen Sí. automatización cableada, que la están teniendo ahora con Jonathan. Tienen canalizaciones, instalaciones y canalizaciones eléctricas, que no sé con quién la van a tener ni cuándo. Tienen automatización programada, que es lo que están teniendo ahora con Jorge y conmigo. Tienen electrónica. Sí. Tienen hidráulica, que la deberían tener con Johnny en algún momento. Y máquinas eléctricas. Esas son las 6 de quinto año, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, no está muy claro todavía cómo es la repartición, porque la verdad es que nos estábamos organizando cuando llegó esto de la pandemia. De hecho, no sé si alguno de ustedes pasó por el taller, pero no quedó nada del taller como ustedes lo conocen prácticamente. Entonces estábamos como en un proceso de reformas y bueno, como que nos vamos reacomodando. De momento, ustedes ya tuvieron con Johnny, que tuvieron máquinas eléctricas, y con Jorge electrónica, ¿no? En el primer trimestre, la primera parte del año tuvieron esas dos. Bien, ahora están con automatización, las dos opciones, cableada y programada, y para el final seguramente quede electrónica, quede seguramente máquinas e hidráulica.
Ah, O no, perdón, instalaciones hidráulicas. Eso, uy, No se ahogue. me ahogué con un pedacito de yerba, la puta que lo parió. Lo podemos hacer sticker. No empiecen a hinchar la pelota con eso. este es Matías Choque. Güey. Bien ahí, Carla, mandándolos al frente, ¿eh? Normal. A los pibes. Bueno, entonces, la cosa es, este año, en principio ustedes deberían ver PLC, ¿sí? En automatización programada. Es decir, deberíamos no seguir trabajando con los logos, sino trabajar un poquito con los logos e incorporar algunas cuestiones ya un poco más complejas, como por ejemplo un S7 de Siemens, que son PLCs que tienen mayor capacidad de procesamiento de datos y además deberían conocer un poquito más acerca de el comportamiento interno de un PLC, ¿sí? Entonces, sobre eso, ese paneo de cómo funciona internamente un PLC, que puede ser cualquiera, ¿sí? Tanto un logo como un S7, como uno de la marca, no sé, de Schneider o cualquiera, ¿sí? No sé, Toshiba, hay un montón de marcas. Bueno, todos tienen un patrón en común. Sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar hoy, muy poquito, sí, va a ser muy cortito. Así que voy a abrir un archivo. Okay. Igual el profe Rodríguez ya nos mandó esta tarea de nota ya. Vi que les mandó alguna tarea. Que no tiene que ver con esto, tiene que ver con otra cosa. Ella les mandó Vamos que a hagan seguir con... un programa. Sí, algo así, algo... No leí muy bien. ¿No tiene internet, Tatiana? El wifi no sé, anda, seguro anda mal. No, yo vi que les mandó a que respondan, no sé, a una consigna, a 2 consignas en realidad, y les pidió como que ya le armen el lenguaje ladder. Así que, bueno, medio como que por lo que vi ahí, el profe apostó a que ustedes se acuerdan bastante del año pasado, cosa que no sé si es así o no, pero bueno, yo por las dudas les voy a pasar un apunte con el repaso de la parte esa del ladder y cómo armarlo y toda la bola para que lo tengan, pero ahora nos vamos a enfocar a lo que les decía. Dame un segundito. Acá está. Bueno, como verán, es algo que habíamos armado para sexto año de la noche, pero no importa porque es lo mismo, lo vamos a ver un poquito medio como por encima. Bueno, de lo que vamos a hablar muy brevemente es de cómo se comporta internamente el PLC, ¿sí? Esperen que ya voy a sacarme la gata de encima y voy a traer un PLC. Bueno, este es el logo con el que trabajamos el año pasado, ¿verdad? Sí. Lo recuerdan, digamos, más allá de no estar montado en el tablero, es exactamente el mismo modelo. Ese es un PLC, digamos, de gama inicial, de gama baja, que es lo que define que sea de gama baja, que no tiene demasiadas entradas, no tiene demasiadas salidas, y tampoco tiene tantas posibilidades de programación como tiene un PLC más potente, ¿sí? De hecho, el programa que se usa para armar el ladder de los PLCs más potentes es un programa súper denso que la inmensa mayoría de las computadoras no corren, entonces es más difícil de trabajar. Este es un Siemens S7, ¿sí? Que no sé si se llega a leer ahí la especificación. Este, si bien no tiene display ni nada, y puede parecer un poco más simple, este, por el contrario, ya es un PLC de características más industriales, ¿sí? Entonces, de entrada, si uno, no sé, si buscan, por ejemplo, en Mercado Libre los precios de uno u otro, hay una diferencia enorme, como que uno cuesta el doble o casi el triple de lo que cuesta el otro, porque me ofrece un montón de opciones más de programación. Sin embargo, a pesar de que tienen muchas diferencias entre sí y que tienen muchas diferencias de aplicaciones, sobre todo, internamente tienen algunas cuestiones que son muy similares, ¿sí? Suponiendo que esta línea punteada que está acá es el PLC, o sea, es la carcasa del PLC,
yo me voy a encontrar cuando armo un proceso, cuando armo un software cualquiera, me voy a encontrar con lo siguiente. Dentro del PLC tengo dos bloquecitos, ¿sí? Un bloque de entradas, un bloque de salidas. ¿Está bien? Esos bloques de entradas y de salidas son los bloques que interactúan con el mundo exterior. Son los que el año pasado conectábamos con los sensores, conectábamos con las lámparas, con los motores, con los contactores, etcétera, que es lo que está justamente indicado acá, ¿sí? Por el bloque de las entradas, que es el bloque de las I, entran las señales provenientes de mis contactos o mis pulsadores, lo que fuere, y por el bloque de las salidas, de las Q, sale la información hacia mis lámparas, mis contactores, que estos después son motores, etc. Ahora bien, aparece también un tercer bloque, que es el IOP, que las siglas vienen de que esto es un procesador de entradas y salidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un procesador de entradas y salidas? Que agarra los valores que está leyendo en las entradas, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo son las entradas físicamente de los PLC? O sea, ¿en dónde conectaban ustedes las cosas el año pasado? Creo que sí. Uy, Mm, O sea, nosotros trabajamos con cables, ¿no? O sea, agarrábamos un cable que viene de un sensor y eso en dónde se conectaba. no sé. No me no me acuerdo. acuerdo, profe. Muy bien, no me acuerdo. Bueno, eso entraba por un borne, ¿sí? Por un tornillo. Ah, ¿Está bien? A sí, eso sí, voy. En ese tornillo, Ujú. ese tornillito es el que tiene esta función, digamos, es por donde entra directamente el sensor. Ahora, siguiendo el camino desde el borne hacia adentro, lo que me voy a encontrar es con este procesador. Ahora, en el otro caso, ¿sí? En el caso de la salida, yo lo que tengo es, desde adentro del PLC, desde toda esta parte que por ahora está en blanco, mando información, esa información pasa por acá y después de pasar por acá va a la salida. ¿Cuál es la función de esto que está acá? Bueno, la función de esto es agarrar y los valores que entran en forma de tensión o de corriente, pero sobre todo de tensión, convertirlos a un valor numérico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el PLC adentro trabaja con señales numéricas. Supongo que el año que viene van a ver bien el tema de cómo es la codificación y todo eso. Ahora es demasiado y no tiene mucho sentido. Pero básicamente tienen que entender esto. O sea, cuando el PLC, cualquiera, el Logo o el S7, mide una magnitud de, por ejemplo, temperatura, bueno, esa temperatura hay un sensor que la transforma en una señal eléctrica y a su vez el PLC convierte esa señal eléctrica en una señal numérica. Wow. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Porque de repente cuando nosotros vamos a trabajar armando un código y tenemos que decirle a mi PLC que, por ejemplo, cuando yo estoy midiendo una presión, digo, bueno, cuando la presión pasa a este valor, bueno, que se me prende una alarma. Ese código, ese punto de umbral, digamos, ese punto de quiebre, yo lo tengo que codificar no como valor de tensión, no como valor de presión, sino como valor numérico. Entonces tengo que saber más o menos cómo hacer la conversión de presión a tensión y de tensión a número, o de presión a corriente y de corriente a número. Además de esto, ¿sí? Además de este procesador, lo que aparece son las partes de la memoria del PLC, que tiene, como las computadoras, dos memorias. Memoria RAM, memoria ROM, ¿sí? Memoria RAM, que es esto de acá, donde están almacenados los estados y la lógica del usuario, que tiene la particularidad de tener una batería, ¿sí? Con lo cual esa memoria se mantiene grabada con lo que yo le cargo por un tiempo, ¿sí? Siempre y cuando no esté conectado al PLC. Si está conectado no pasa nada, porque no le da bola a la batería. Ahora, si yo lo desconecto, lo dejo mucho tiempo y esta batería se descarga, lo que sea que yo haya guardado acá, a la mierda, ¿sí? Se borra. Además de esto, tenemos un microprocesador, ¿sí? Que fíjense que las flechitas lo que indican es el sentido en el que circula la información, ¿sí? Entonces, Sí. si me fijo desde las entradas, bueno, desde el bloque de entradas,
solamente me permite escribir acá, escribir en el procesador de entrada-salida. Las salidas solamente puedo escribir desde acá para acá. Ahora, en estos casos, ya las flechas son bidireccionales, eso quiere decir que puedo leer y escribir en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí? Hay un procesador de comunicaciones que es, físicamente sería el puerto de conexión con el que nosotros conectábamos el cable de red para cargar los programas que íbamos haciendo, que también puede servir para conectar otras cosas, ¿sí? No solamente sirve para eso, sino que de repente yo puedo conectar un PLC con otro PLC, o un PLC con una pantalla táctil, o un PLC con un router, sí puedo hacer un montón de opciones. También desde ahí puedo leer y escribir sobre las memorias estas, ¿sí? Sobre la parte de la RAM de estados, o sea, puedo intervenir en los estados a partir de comunicaciones que tienen que ver con el mundo exterior. Fíjense que estas flechitas van hacia afuera, ¿sí? Las del procesador de comunicaciones. Y por último tengo una memoria ROM, ¿sí? ¿Qué quiere decir una memoria ROM? Una memoria ROM, a diferencia de una memoria RAM, es una memoria en la que no se puede escribir, ¿sí? La memoria ROM es una memoria de solamente lectura de datos. Entonces es una memoria en la que ya el fabricante, cuando arma el PLC, lo que hace es básicamente diseñar toda esta arquitectura, ¿sí? Diseña todas estas comunicaciones. Y todo eso es lo que se llama como firmware, esas indicaciones. Con lo cual la memoria ROM es una memoria que, si bien se puede borrar mediante un procedimiento específico, la realidad es que normalmente uno trata de evitarlo, ¿sí? Porque no altera directamente el funcionamiento del aparato como tal. ¿Está bien? Entonces, esto es cómo funciona a grandes rasgos internamente un PLC, y es todo lo que pretendo que sepan al respecto, por ahora, ¿sí?